Bueno, pues moltes gràcies a tots per vindre a esta convocatòria ràpida, però tots enteneu que nosaltres no mirem a ningú altre que no siga el poble de Nules i l'interès del poble de Nules. Per tant, enteníem que dins de la nostra agenda d'activitats i d'actes avui era el dia en el que el nostre diputat autonòmic Rubén Ibáñez podia vindre a fer esta xerrada, este col·loqui, per a presentar la reforma fiscal del president Mazón. Una reforma fiscal que afectarà a tots els valencians i, evidentment, als nuleros mos afectarà, però és que, a més, és una revolució fiscal sense precedents, no? Ara mos contarà. A part de lo que Rubén mos contarà, jo vos vull presentar també les idees de la revolució fiscal que anem a fer des del Partit Popular de Nules en menys de 40 dies quan guanyem les eleccions i quan governem l'Ajuntament de Nules. Així que, primer que res, Rubén, que mos conte, gràcies per vindre. Rubén, sempre que t'hem cridat, sentiste com a casa perquè nosaltres així ho sentim, com que eres un més de nosaltres, i teu és la paraula. Bueno, pues muchas gracias a todos, muy buenas tardes y gracias a Suara por la invitación y a vosotros por estar aquí, ¿no? Es cierto que uno de los pilares fundamentales que el Partido Popular, no ahora en campaña, sino desde el comienzo de la legislatura, llevamos era hacer más fácil la vida a la gente, ¿no? Y en estos momentos en los que la vida es bastante complicada desde el punto de vista económico, donde ir al supermercado te miras 2 o 3 veces el producto antes de comprarlo, donde hay productos que sales del supermercado sin poder comprarlos y donde en definitiva todo te cuesta más, entenderéis que aliviar los bolsillos de la gente es una de las medidas esenciales, ¿no? Al final la política efectivamente es dinero, pero dinero bien gestionado. Y eso es un poco lo que nosotros nos lleva, una de las motivaciones que a nosotros nos llevó a presentar esta reforma fiscal. Nosotros presentamos una en octubre de 2021 y ahora la hemos acomodado a los nuevos tiempos. No difiere mucho, pero sí que difiere en algunos aspectos, sobre todo mucho más favorable todavía para los ciudadanos, dada que la coyuntura económica del 23 no es la de 2021. En definitiva, y lo primero que os quiero mandar un mensaje es que lo que quiere el Partido Popular es hacer más fácil la vida a la gente. Ese es el primer mensaje claro que pretendemos con esto. Nosotros la reforma fiscal ni es una competición, ni un y tú más, es todo lo contrario. Al final nosotros lo que queremos es que vosotros, que nosotros, que todos, que somos contribuyentes, contribuyamos, pero que la Administración sepa utilizar lo mejor posible su dinero y que sepa hacer las cosas al menor coste posible. Porque, claro, hacer las cosas con mucho dinero es muy fácil. El problema es hacer las mismas cosas con menos recursos. Por lo tanto, nosotros buscamos ese equilibrio entre lo que el contribuyente aporta y la prestación de servicios a la comunidad. Yo sí os digo que desde el año 2015 hasta ahora, concretamente hasta el cierre de 2022, todos los valencianos han pagado 4.280 millones en impuestos más que en el año 15. Pues yo no sé si conocéis la cifra, pero lo que estoy absolutamente seguro es que ninguno de vosotros recibe unos servicios 4.280 millones veces más que en 2015. No, no es así. Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio, como digo, porque recaudar es muy fácil, pero gastar en cosas importantes es la obligación de la Administración. Y ahí es donde nosotros nos fijamos a la hora de hacer esta revolución fiscal, esta reforma fiscal que decía José Vicente, porque al final, evidentemente, nos preocupa que el ciudadano que hoy lo está pasando mal, la Administración no tenga en cuenta su verdadera problemática, que es una problemática indiscutiblemente económica. Como se ha dicho aquí, se puede tildar de revolución. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia de la Comunidad Valenciana
que se va a abordar todos los impuestos sobre los que tiene competencia la comunidad autónoma. A lo largo de nuestra historia se han ido tocando algunos impuestos, muchas veces a la baja, con el gobierno de Puig todos al alza y creándose incluso, este último año se han creado 4 impuestos nuevos más en el año 23. Pero bien, nosotros consideramos que no era hora de hacer parches, sino que era hora de abordar verdaderamente el problema, porque el problema económico, el problema impositivo, solo se puede abordar si realmente lo haces tocando todos los impuestos y valorando lo que eso supone, que es muy importante también, porque si no, hay muchos partidos que están acostumbrados a hacer algunas aventurillas propagandísticas, ¿no?, de decir hay que bajar impuestos, otros ven que bajar impuestos es algo prohibitivo e imposible, ¿vale? Y hay otros, como el presidente Puig, que se acuerda de los impuestos en la carrera electoral, pero que durante sus 8 años ha hecho todo lo contrario. De hecho, repito, y para que todo el mundo lo sepa, en 2023 se han creado 4 impuestos más en la Comunidad Valenciana. Pues bien, nosotros lo que pretendíamos era todos los impuestos y, segunda cuestión importante, a todos los contribuyentes. Es decir, nosotros vamos de cara, no tenemos nada que esconder y lo decimos. Efectivamente, nosotros queremos que el 100% de contribuyentes de la Comunidad Valenciana se vean beneficiados. Lo queremos decir así. Ahora bien, cada contribuyente se verá beneficiado en proporción a su poder adquisitivo, pero no excluimos absolutamente a nadie. Todos los contribuyentes se van a ver beneficiados en proporción a su capacidad económica. Por lo tanto, es para todos y todos los impuestos. El primer impuesto, que es el que más tiempo me voy a detener porque es el más relevante y el que afecta con total seguridad a todos los aquí presentes, es el impuesto de la renta. El impuesto de la renta es un impuesto que en los últimos años en la Comunidad Valenciana tenía el dudoso honor de ser la segunda comunidad por la cola con el impuesto más alto en las rentas bajas y más alto en las rentas altas, en los dos, en las rentas bajas y en las rentas bajas. Lo digo por esto que la izquierda siempre dice de no, nosotros apoyamos a las rentas bajas. Es mentira, teníamos el impuesto más alto en las rentas bajas y en las rentas altas, en los dos. En las rentas bajas solo nos superaba Cataluña, que nos sigue superando Cataluña. Bien, nosotros lo que quisimos era cambiar absolutamente el escenario de la tarifa del IRPF. Por hacerlo un poco didáctico y para no entrar en muchos tecnicismos y que todo el mundo nos entienda, la tarifa del IRPF tiene una parte que es lo que tú cobras, es decir, la cantidad, y otra parte que es el porcentaje. Depende de lo que tú cobres, pagarás un porcentaje. Muy bien. Nosotros en 2021, como os he dicho al principio, en octubre de 2021, y esto me gusta resaltarlo porque para que nadie crea que esto era una cuestión que presentamos durante la campaña electoral. No, es que esto, y está publicado, quiero decir, lo publicamos y estaba accesible en nuestra página web, hicimos la rueda de prensa, lo conocía todo el mundo, cuál era nuestra propuesta fiscal en octubre de 2021. En octubre de 2021 nosotros presentamos una tarifa que ahora en el 23 la hemos acomodado sencillamente porque efectivamente la vida ha subido y por lo tanto si no tocabas la tarifa la gente va a pagar más, que es lo que en este momento está pasando y lo habréis leído en alguna ocasión. Vosotros cuando pagáis el IRPF pagáis el 50% a la comunidad autónoma y el 50% al Estado y pagáis por 2 tarifas, por la del Estado y por la de la comunidad autónoma. Pedro Sánchez decidió que la del Estado no había que tocarla. Y por lo tanto, aunque alguno de vosotros os haya subido la pensión 100 euros, ¿vale? Lo que no sabéis es que el 23% de esos 100 euros se los va a quedar Pedro Sánchez, ¿vale? Y si alguno de vosotros, vuestro convenio colectivo ha hecho que en 2023 os hayan subido la nómina en vuestro puesto de trabajo, pues que sepáis que Pedro Sánchez ha decidido que una parte importante, por encima del 20%, también se la va a quedar él. ¿Por qué? Porque no ha tocado la primera parte de la tarifa, que es la de lo que cobráis. Y eso hace que, si tú cobrabas 20.000 euros antes y ahora pasas a cobrar 20.800,
tú ya no te vas a la tarifa de 20.000, te vas a la de más de 20.000 y por lo tanto te ha cambiado el tipo impositivo. Eso la izquierda, el PSOE, no lo ha entendido y por lo tanto ahí hay una de las cuestiones por las que últimamente habéis visto, sobre todo en prensa nacional, cómo ha salido que se ha incrementado el tipo impositivo del IRPF. Quiere decir eso, que si yo cobro más porque han subido los precios, pero el IRPF no me lo modificas, yo voy a acabar pagando más. Luego el que ha propuesto que todos cobren más va a recaudar más. Es el pequeño truco, pero eso no lo cuentan. Bueno, nosotros, como os digo, hemos tocado las dos cosas y le hemos acomodado a la situación actual. El tipo mínimo lo hemos dejado en el 8,75%. Es el tipo mínimo desde hace pues, más de 15 años que no existía en nuestra comunidad autónoma ese tipo. ¿Vale? Para que os deis una cuenta, el tipo del Estado y el de Ximo Puig está en el 9 y veníamos del 10, Y veníamos del 10, lo que pasa es que lo ha cambiado ahora para las elecciones. Y el tipo máximo está en el 24,5, que es exactamente el tipo que hay en la escala nacional. En la Comunidad Valenciana tenemos el 29,5. Bien. ¿Qué conseguimos con esto? Pues con esto conseguimos, en primer lugar, que todas las rentas en la Comunidad Valenciana menores de 35.000 euros, pagarán los menores impuestos de toda España. Es decir, de 35.000 hacia abajo, la Comunidad Valenciana va a ser el lugar donde menos IRPF se va a pagar de toda España. ¿Vale? La segunda cuestión que conseguimos con esto, la segunda cuestión, lógicamente, es que la Comunidad Valenciana vuelva a ser competitiva. ¿Y qué significa ser competitiva? Como os he dicho, no se trata de una competición, aunque la palabra venga casi de la misma raíz. Se trata precisamente de accionar, de movilizar, de despertar la actividad económica. Hay una cuestión que la izquierda tampoco no entiende cuando se habla de bajar impuestos. Mirad, si yo bajo impuestos y vosotros os podéis ahorrar 300 euros, yo no sé si los 300 euros, pero es posible que a lo mejor 100 euros los destinéis a ir a comprar algo que antes no lo podíais hacer. Yo, administración, si vosotros vais a comprar algo, yo no lo voy a recaudar eso por el IRPF, pero lo voy a recaudar por el IVA. Es decir, para mí tiene un retorno ese dinero que yo te doy para que tú puedas consumir. Y es precisamente activar el consumo, el leitmotiv, lo que nos lleva a modificar el IRPF. Porque nosotros lo que queremos es que haya más actividad, que haya más consumo. Imaginaros que todo el mundo va a las mismas tiendas a consumir. Esas tiendas llegará un momento que se plantearán a lo mejor tener un nuevo trabajador, porque puede ser que no den abasto o que por su producción necesite hacer unas inversiones. Si tiene un nuevo trabajador, la administración va a tener un nuevo contribuyente que no tenía. Y si no tiene un nuevo trabajador, pero tiene que realizar una pequeña inversión de mejora, la administración va a volver a recaudar por IVA. Por lo tanto, en cualquiera de los escenarios, si yo deposito el dinero, una parte del dinero, otra vez y lo revierto al ciudadano y el ciudadano consume, la administración no pierde, vuelve a recaudar otra vez, pero por otro impuesto diferente. Y eso es lo que no entienden algunos, ¿vale? Y es algo que está absolutamente probado y además porque es un hecho palpable. Quiero decir, si tú tienes dinero, vas a consumir. Si no, cuando no vas a consumir es cuando no tienes. Por lo tanto, esa es la primera cuestión. ¿Por qué os he dicho que afecta a todos? Porque efectivamente afecta a todos los contribuyentes, ¿vale? A todos. Es decir, en el año 20, que es el último año que está cerrado por la agencia tributaria, la comunidad autónoma tuvo 2.480.000 contribuyentes. Pues va a afectar a esos 2.400.000 del año 20, que ahora serán seguramente pues 2.500.000 contribuyentes. Ahora, no a todos afecta igual. Claro, las rentas más altas se van a ver beneficiado de una rebaja aproximada de un 2, un 3%, ¿vale? Y las rentas más bajas, con las deducciones que después os voy a contar, puede llegar la rebaja a un 40%.
Un 40%. ¿Por qué? Porque mirad, la segunda de las grandes falacias de la izquierda es decir que quienes tienen que pagar más son los que más tienen, que efectivamente eso es así, pero ¿vosotros sabéis cuántos contribuyentes de más de 70 o 80.000 euros hay en la Comunidad Valenciana? Son el 3% de los contribuyentes. Es que no está ahí, los contribuyentes no están ahí. ¿Dónde están los contribuyentes? Están precisamente en las rentas bajas y medias, precisamente en esas a las que yo os he dicho que va nuestra reforma de una forma clara, es decir, a menos de 35.000. Una renta media se estipula en torno a 33.000 y pico según el Banco de España. ¿Vale? Pues de 0 a 35.000, que va a ser el lugar donde, en la Comunidad Valenciana, donde menos impuestos se va a pagar de todos, de toda España, pues es donde, de alguna forma, está el peso de los contribuyentes y donde, de alguna forma, la reforma va a tener una mayor eficacia. Como os digo, incluso en las rentas más bajas podríamos llegar a, con la aplicación de algunas deducciones que ahora os voy a contar, en torno a reducciones del 40%. Pues bien, esto que os he dicho de la tarifa, unido a las deducciones que ahora os voy a contar, ¿vale? Pues hace que, lógicamente, estemos en una posición donde todos se vean beneficiados y de una forma notoria las rentas bajas y las rentas medias. La segunda de las patas de esta reforma fiscal en el IRPF eran las deducciones. Mirad, la Comunidad Valenciana tiene aproximadamente en el IRPF 33 deducciones en el IRPF. La mayoría de ellas, ninguno de los que estáis aquí tiene acceso a ellas. Porque son unas deducciones que o bien por la materia o bien por los requisitos nadie los cumple. De hecho, hay deducciones en el IRPF. Os he dicho que hay 2.480.000 contribuyentes en el año 20, que es el último año cerrado. Pues hay deducciones en el IRPF que actualmente están que solo tuvieron acceso 12 contribuyentes. 12 de los 2.480.000 que hay, ¿vale? Para que os hagáis. Entonces nosotros pensamos que era un momento para darle una vuelta a todas estas deducciones. Y en esa vuelta pensamos que era importante hacerlo en un doble sentido. En un sentido social y en un sentido de apoyar a la actividad. Y fundamentalmente, y lo quiero decir, de apoyar al autónomo. ¿Vale? Porque, mirad, la empresa más grande de la Comunidad Valenciana se llama Autónomos S.A. Son 360.000 autónomos. No hay ninguna empresa en la Comunidad Valenciana que tenga esos trabajadores. Y nosotros los tenemos y los dejamos perder porque no sabemos ayudarles. Por lo tanto, nuestro punto de vista desde la reforma fiscal también iba un poco dirigido a ellos. En un lado, porque les tocamos la tarifa y ellos son pagadores de IRPF, pero además beneficiarios de unas deducciones que ahora os voy a contar. Y para eso planteamos unas 10 deducciones porque consideramos que eran necesarias y de alguna forma humanizábamos el IRPF a la realidad social de lo que estábamos viviendo. No sé si es el caso aquí, pero alguna de las primeras deducciones nosotros consideramos que era importante porque se estaba empezando a dar. Y era la vuelta a casa de los hijos a casa de sus padres. Es decir, la situación económica es una situación en estos momentos bastante mala, donde muchos hijos empiezan a ser mantenidos otra vez por sus padres. Nosotros consideramos que pues aquellas personas mayores de 65 años que tuvieran otra vez a cargo a sus hijos, ¿vale? Tenían que tener derecho a una deducción en el IRPF, ¿vale? Y ciertamente esta medida ha sido bastante aplaudida por los colectivos de personas mayores, fundamentalmente porque ciertamente pues han estado durante todo el tiempo de crisis ayudando y apoyando a sus descendientes más directos o incluso a sus nietos en algunos casos si ha habido algún problema familiar, pero que lógicamente consideramos que había que acompañarles en este sentido. Después, hay 3-4 medidas de carácter muy social que consideramos que era importante abordar. Hoy, como a nadie se le escapa, la salud mental es un problema. Es decir, tenemos
ciertamente una tasa de problema de salud mental muy alta en la Comunidad Valenciana, está absolutamente disparada. Desde la izquierda se habla mucho de planes de salud mental, pero los planes de salud mental son absolutamente invisibles porque no existen. Desgraciadamente, además, en nuestra comunidad y en nuestra provincia tenemos un déficit muy importante de servicios de estas características al servicio de todos los ciudadanos. ¿Esto qué conlleva y qué ha conllevado? Pues ha conllevado que muchas personas pues, tengan que ir a un psicólogo, tengan que ir a un psiquiatra, y esto es una situación absolutamente actual y normal hoy en día. Claro, nosotros hemos pensado, lógicamente, que dado que la Administración no puede dar el servicio que el administrado necesita en este momento, pues aquellas personas que requieran de este tipo de servicios y tengan que ir costeándoselo de forma privada, pues por lo menos esos gastos se lo vean deducidos en el IRPF hasta 300 euros que se van a poder deducir en el caso de salud mental. De igual modo, lo hemos visto para las personas que sufren daño cerebral sobrevenido o Alzheimer, que también, lógicamente, no hay al alcance de estas personas los suficientes medios y recursos sociosanitarios a su disposición y que en algunos casos necesitan pues, de apoyos que nosotros consideramos que de igual modo se tienen que ver satisfechos. Otro de los temas que también hemos visto es al que no se le ha prestado ninguna atención a pesar de que fue una promesa electoral de Ximo Puig del año 19, son la de las enfermedades raras, ¿no? Lógicamente, hoy en día hay bastante población que está sufriendo una de las enfermedades calificadas como enfermedades raras a las que la Administración tampoco está dando una respuesta. Hoy, precisamente, en una reunión que hemos tenido esta mañana con los colectivos sociales de la provincia de Castellón, nos lo decían como pues los padres están teniendo que costear una serie de servicios porque la Administración no los presta. Pues bien, esos servicios, de igual modo que la salud mental o el que os he dicho de Alzheimer y daño cerebral sobrevenido, pues también van a tener esa deducción en el IRPF. Después hay dos realidades también, una que Compromís nos la acaba de medio copiar después de haberla anunciado nosotros, pero al estilo Compromís, y es la de nosotros proponíamos y proponemos una deducción de los gastos oftalmológicos por lentillas o gafas de graduación que las personas necesiten, también hasta 300 euros. ¿Vale? Compromís ha dicho que se creará una línea de subvenciones. Bueno, eso de la línea, cuando la Administración dice una línea de subvenciones, lo que quiere decir es que no te lo va a pagar nunca. ¿Vale? No en vano, en plena crisis de COVID, cuando la situación tanto en el 20 como el 21 ha sido más dramática, Ximo Puig ha dejado sin pagar 1.280 millones de ayudas y subvenciones a las personas de las que había prometido, ¿no? Pues bien, cuando te dicen línea de subvención, olvídate. Nosotros lo más directo es que tú, directamente, que lo has pagado, te lo vas a deducir tú, sin esperar que la Administración te dé nada, porque te lo voy a descontar, lo vas a recuperar de lo que tú te deberías de pagar. Por lo tanto, es más directo que eso, no hay nada. Y, en el mismo sentido, la salud bucodental, gastos de dentista, prótesis, ¿vale? Porque consideramos que también es una realidad en la que la gente, la Administración no está dando una asistencia sanitaria de este calado y la gente tiene que ir de forma privada. Pues bueno, como veis, todo tiene un cariz muy social desde este punto de vista. Y como os he dicho, aparte del cariz social, hay un cariz económico, que es efectivamente el apoyo a los autónomos. Lejos de desgranaros todas las medidas para autónomos de cuota cero que nosotros proponemos y tal, sí que os voy a decir simplemente del IRPF, por no invadir otro tipo de ámbitos, que si no estaríamos aquí bastante más tiempo, pero las tres medidas que hay en deducciones fiscales en el IRPF es para nuevos autónomos, ¿vale? Cualquier nuevo autónomo, y aquí hay una particularidad con respecto a lo que originariamente se plantea por algunos, aparte de que la deducción no la plantea nadie, eso lo hemos planteado al Partido Popular, pero siempre, históricamente, entiendo por qué, pero no comprendo
desde el punto de vista de la realidad social, cuando se habla de nuevos autónomos, uno habla de aquellos menores de 35 años, lo habréis oído muchas veces. Para las personas menores de 35 años, bueno, sí, sí. ¿Y para los mayores de 50? Porque hay otra realidad social. Es decir, es que hay mucha gente en el umbral de los 50 años que en este momento se ha quedado en la calle. ¿Y a esos qué? Pues nosotros les ofrecemos exactamente la misma posibilidad que al menor de 35, ¿vale? Y por lo tanto también van a tener una deducción de 300 euros el nuevo autónomo, si se constituye nuevo autónomo, primero porque va a tener cuota cero, pero por el hecho de ser autónomo ya se va a poder deducir además 300 euros de sus gastos que pueda ir ocasionando, ¿vale? La segunda vertiente sobre esta es ya para los autónomos en general por inversiones que realicen en su negocio, ¿vale? En este caso será hasta el 30% de la inversión con un máximo de 300 euros. Y la siguiente es para el autónomo que contrate a su primer trabajador. Para el autónomo que contrate su primer trabajador, la deducción es de 200 euros, pero si su trabajador tiene más de 45 años, la deducción será de 300 euros. Por lo tanto, como veis, son medidas muy directas hacia la reactivación económica y medidas muy directas mirando a lo que nosotros entendemos la mayor empresa de la Comunidad Valenciana, que son los autónomos. En definitiva, las deducciones fiscales tienen un ámbito social y un ámbito económico, un ámbito de la realidad de hoy. Es decir, nada extraño. Lo que pasa es que no podemos poner en la renta, como actualmente se estaba poniendo, cuestiones de deducciones fiscales que es que no tenían acceso absolutamente nadie. Por lo tanto, si están para algo. Dicho todo esto, el importe que nosotros hemos estimado de coste para la Administración de todas estas deducciones están alrededor de 100 millones de euros. El impacto de la reforma del IRPF aproximadamente son 1.000 millones de euros, ¿vale? Pero, como os digo, son 1.000 millones de los que la Administración va a volver a recaudar por el consumo de la gente. Bien, hecho este apartado, que ha sido un poco largo, os prometo que los demás son bastante más sencillos y más rápidos de contarlo. El siguiente es el apartado del impuesto de transmisiones, el impuesto de patrimonio. Bueno, el impuesto de patrimonio es un impuesto que absolutamente no existe en toda Europa, existe ya solo aquí. En nuestro partido a nivel nacional, lo ha dicho por activa y por pasiva, su eliminación, nosotros lo vamos a bonificar al 100% y por lo tanto va a estar sin efecto en la Comunidad Valenciana. Lógicamente sabéis que ante esta medida el Gobierno Sánchez ha contraprogramado con otro nuevo impuesto del que dicen de las grandes fortunas y tal, y ya veremos cómo después queda esto, pero nosotros sí que la propuesta es la derogación del impuesto de patrimonio. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es que el patrimonio de las personas vuelva otra vez al mercado y vuelva a reactivar un poco la actividad, ¿no? Como después os contaré con otro de los impuestos. El tercer impuesto, que yo creo que es un impuesto absolutamente trasnochado en nuestra legislación actual y que ese sí que hay un firme propósito, en todos, pero hay un firme propósito de desaparición, es el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿vale? Nosotros consideramos que no se puede seguir haciendo negocio con la muerte, así de simple y así de claro lo digo, que desgraciadamente a resultas del COVID la Comunidad Valenciana en el año 20 y en el año 21 ha tenido una subida de recaudación exponencial en el impuesto de sucesiones y yo creo que mayor tragedia que la que hemos vivido en estos últimos años no ha podido existir y que en este caso la Administración, la Generalitat Valenciana, se haya lucrado, porque es lucrarse, del fallecimiento de las personas por COVID a causa del impuesto de sucesiones, es algo que no puede volver a pasar. Entonces nosotros, la comunidad autónoma puede hasta bonificar el 99% porque no puedes dejarlo sin efecto, pero en este caso lo vamos a bonificar al 99%, ¿vale? Es un firme propósito que tenemos porque consideramos que bastante desgracia tienen ya las familias con la pérdida de un ser querido como para que encima después de aquello que durante toda su vida ha conseguido esa persona pues obtener y trabajar
para dejarlo como legado a sus familiares, pues estos tengan que venderlo o ni tan siquiera aceptarlo porque no pueden pagar el impuesto. Ha habido también una desaparición de herencias muy grandes, de las cuales además, claro, en algunos casos hasta la administración se ha apropiado de las mismas, claro. Enorme porque las familias, lo del impuesto de sucesiones es que tiene 6 meses, es decir, a mí no me cuentes, puedes pedir alguna prórroga, pero no me cuentes que ahora cuando venda te pagaré, no, la administración te dice, págame o no lo aceptes, ¿no? Pues bueno, quiero que os quedéis absolutamente con la tranquilidad de que se va a bonificar al 99% el impuesto de transmisiones de sucesiones. Y hay una novedad, y la novedad es que el mismo tratamiento que se va a hacer con sucesiones se va a hacer con donaciones. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Si yo lo que quiero es que el patrimonio de una persona pase a sus descendientes o a su cónyuge en un momento dado, es bastante triste pensar que eso va a pasar cuando una persona fallezca. ¿Y por qué en vida los padres no le pueden ya dar a sus hijos lo que el día de mañana quieren que sea para ellos cuando no estén? Consideramos que no hay mayor alegría para unos padres ver disfrutar a sus hijos de unos bienes que saben que el día de mañana serían suyos, pero que hoy los pueden disponer sin cargo alguno. Por lo tanto, va a tener exactamente el mismo tratamiento y la bonificación del 99% también las donaciones. Esto que os estoy contando tiene un coste para la administración de 350 millones, ¿vale? Pero mira, es muy probable que ese nuevo adquiriente de la vivienda, por ejemplo, de esa vivienda que sus padres le han donado, pretenda hacer una reforma en su casa o a lo mejor quedarse o constituirla ya como suya o ponerla en alquiler, no sé, harían algo, pero al final es volver a poner en circulación ese patrimonio otra vez, ¿no? Que en la actualidad no se pone precisamente por el miedo al coste que tiene poner en circulación ese patrimonio. Pues nosotros queremos dar certeza y seguridad jurídica al ciudadano y decirle, oye, lo vas a poder disponer porque es tuyo, pertenece a tu familia, disfrutarlo como queráis. Es decir, no os vamos a poner ningún impedimento. El día de mañana, cuando esta persona venda este inmueble, yo ya cobraré. Porque si no, se da una enorme paradoja. Y la enorme paradoja es que una persona tiene un inmueble, fallece y producto de ese fallecimiento, primero, esa persona ya ha pagado el IBI de ese inmueble, ¿vale? Segundo, el heredero va a tener que pagar el impuesto de sucesiones. Tercero, va a tener que pagar la plusvalía, ¿vale? Aquí no, seguro. Bueno, ya, pero sí, en general, sí, eso después lo contarás. Eso lo contarás, pero de forma generalizada pagan la plusvalía. Y cuarto, si ese inmueble el adquirente lo vende, va a pagar transmisiones patrimoniales. ¿Vale? Es decir, que al final, por un mismo bien, puedes pagar 4 impuestos. Por un mismo bien. Claro. Aquí el gran negocio lo hace la administración. Y desgraciadamente, el fallecido ni ha visto a sus descendientes disfrutar de ese inmueble y lo que no sabe es que además del inmueble le ha dejado una losa en impuestos espectacular. Pues bueno, acabemos con todo eso. Repito, hagamos fácil la vida a la gente. Los padres tienen todo el derecho de ver disfrutar a sus hijos de aquello que durante toda su vida ellos han estado trabajando para tenerlo. Pues que se proceda, no hay ningún inconveniente en eso. Y nosotros ahí sí que dejamos toda libertad. Lo decimos claramente, sé que hemos tenido muchísimas críticas del Partido Socialista fundamentalmente con este tema, porque consideran que lo del impuesto de sucesiones, que eliminarlo es favorecer a los ricos. Mirad, eso es una absoluta mentira. Pero os voy a contar más. El Partido Socialista, Compromís y Podemos tiene un gran problema. Y el gran problema se dice de esta forma. ¿Por qué una empresa que factura 10 millones de euros, si vende sus participaciones o su actividad a otra persona, está bonificado el impuesto de sucesiones el 99% y a una persona no? Porque una empresa que factura más de 10 millones de euros sí y una persona no. ¿Dónde están los ricos y los pobres?
¿Por qué esa vara de medir para algunos y no para la inmensa mayoría? Pues muy sencillo, porque vosotros, la inmensa mayoría, sois los que de verdad contribuís, los que de verdad acabáis pagando. Y eso es lo que pretende la izquierda, más contribuyentes y más gente que pague como vosotros, aunque sea a costa de una desgracia como es la muerte de un familiar directo. Bien, dicho esto, la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y el mismo tratamiento en donaciones, y esto es una novedad que no se da en las comunidades autónomas, ¿vale? El siguiente es el de impuesto de transmisiones patrimoniales. Este impuesto, fundamentalmente, para que lo sepáis, lo pagáis vosotros si os compráis un piso de segunda mano, ¿vale? Si un piso es nuevo, se paga un IVA, pero si el piso es de segunda mano, se paga transmisiones patrimoniales. Esto es una de las cuestiones que hay mucha gente que cuando vas a comprar un piso de segunda mano no lo sabes hasta que llegas al notario. Y el notario dice, bueno, y aquí hay que pagar el 10%. Y uno piensa, ¿el 10%? ¿Y esto quién lo paga? Y dice, no, usted, comprador, a usted le toca pagarlo. Y dice, yo no tengo ese dinero ahora, claro. Es el 10% de la cantidad del piso. Pues bien, actualmente en la Comunidad Valenciana, con carácter general, el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales, como os he dicho, es del 10%. Nosotros, cuando la izquierda habla de la progresividad de los impuestos y que el que más tenga más pague y el que menos tenga menos pague, pues consideramos que también habría que aplicarlo en el impuesto de transmisiones patrimoniales, porque todo el mundo va a pagar el 10%, si no todos tienen la misma capacidad económica. Y bien, ¿y cómo medimos la capacidad económica? Pues en este caso nosotros medimos la capacidad económica por el valor del bien, porque tiene un cierto sentido común que una persona con una capacidad reducida pues va a tener que comprarse un piso con un valor más reducido y una persona con mucha más capacidad podrá comprarse un bien mucho más alto. Es decir, no es lo mismo el que se compra un piso de 200.000 que el que se compra un piso de 1 millón, porque se supone que el que se compra un piso de 1 millón tiene muchísima más capacidad económica que el que se compra el piso de 200.000. Pues es ahí donde nosotros cambiamos esto y pasamos de ese 10% actual a escalonar el impuesto. Así que los pisos, una vivienda, mejor dicho, por decirlo con el nombre, una vivienda hasta 250, con un valor hasta 250.000 euros, el contribuyente pagará el 6% en lugar del 10% actual. Pero esto tiene una salvedad. Si el que lo compra es un menor de 35 años y el piso está con un valor hasta 150.000, en lugar del 10 actual o del 6 que nosotros proponemos, pagará el 3%. El 3%. Y si quien lo compra es una familia numerosa hasta 190.000, pagará también el 3%. Es una forma muy sencilla de ir hacia la adquisición de vivienda para colectivos que de verdad lo puedan necesitar, como son los menores de 35 o las familias numerosas que normalmente necesitan pisos bastante más amplios, ¿vale? Y de facilitar también pues, que el mercado inmobiliario se ponga en marcha, no como hace Pedro Sánchez anunciando no sé cuántas mil viviendas de las que evidentemente no dispone porque ha contado viviendas y solares. Claro, y después de las viviendas se ha olvidado de que el 90% de esas viviendas están con ocupas y algo habrá que hacer antes, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es una política real, ¿vale? El mismo tratamiento, pero sin ningún tipo de cortapisa económica, ¿vale? Y aunque aquí directamente no es aplicable en el municipio de Nules, pero sí que alguno de vosotros a lo mejor decidís compraros una casita en un pueblo de los que está catalogado como en riesgo de despoblación, cualquier inmueble en un municipio catalogado con riesgo de despoblación pagaría el 3% de impuesto, no el 10%, el 3% del impuesto, ¿vale? ¿Qué pasa si la vivienda está entre 250.000 y 600.000? Pues que en lugar del 10 pagará el 8%. Y si es más de 600.000, en lugar del 10% pagará el 9%. Como veis es progresivo dependiendo de la cantidad. El 6, el 8 y el 9 en cualquiera de las franjas es inferior al 10% actual. Pero lo que hacemos es realmente movilizar. ¿Por qué? Porque yo con ese ahorro, imaginaros una persona que compra un piso de 100.000 euros, con Ximo Puig paga 10.000, con nosotros pagaría 6.000, hay una diferencia de 4.000. Yo 4.000 es bastante probable
que quiera a lo mejor cambiarme el baño, cambiar la cocina o comprarme unas cortinas, no lo sé. Pero en cualquiera de estas posibilidades lo que voy a hacer es actividad. Luego yo voy a volver a recaudar por IVA. Vuelvo otra vez al principio de todo, es decir, toda la reforma fiscal, el leitmotiv es actividad, generar más recursos. Por lo tanto, esta es una medida bastante novedosa en cuanto al escalado y hacer progresivo el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en este momento lo tenemos anclado en el 10% con carácter general. Y por último, y ya acabo ya, os lo prometo, el impuesto de actos jurídicos documentados. Este es muy sencillo. El impuesto de actos jurídicos documentados en este caso tiene dos vertientes. Una, el tipo general, que está en el 1,5 y pasaría al 1, y el segundo, que es el tipo del 2%, que se llama el tipo de las hipotecas. Esto cambió hace un par de años con Pedro Sánchez y nos hizo creer a todos que este impuesto lo iban a pagar los bancos. Yo todavía no conozco a ningún banco que no te repercuta algo que te toca pagar a ti. Es decir, sí, evidentemente, de facto el impuesto lo va a pagar el banco, pero es que a ti te lo va a cobrar antes, y por lo tanto tú se lo vas a pagar al banco para que el banco lo pague, ¿vale? Entonces ese del 2% lo pasamos también al 1%. En resumen, y ahora sí que ya he acabado con toda la reforma más o menos, y estaré abierto a cualquier pregunta que me hagáis, lo que pretendemos es haceros más fácil la vida, confiar en el dinero que vosotros disponéis, confiar que una parte de vuestro dinero, lógicamente, va a ser gastado en consumo, que actualmente no lo podéis hacer, y, en definitiva, colocar a la Comunidad Valenciana por primera vez en la historia en una situación de privilegio desde el punto de vista fiscal. Hemos vivido un auténtico infierno fiscal con Ximo Puig, 4.280 millones más en impuestos que en el año 15, y los servicios han sido absolutamente deteriorados con el paso del tiempo. No hace falta que os cuente las numerosas listas de espera sanitarias o de dependencia que hay, o cómo están la falta de construcción de cualquier tipo de elementos, tanto sociales, que han sido prometidos y no se ha construido ni un centro en 8 años, como desde el punto de vista educativos en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, lo que pretendemos con esta reforma, como os digo, es, primero, generar confianza en vosotros, y lo segundo, generar actividad. Esta comunidad está dormida desde el punto de vista de la actividad económica y consideramos que es necesario despertarla a través de estos impulsos económicos y fiscales. Y al final, que nuestros autónomos también vuelvan a tener ese protagonismo que no han debido de perder nunca y que desgraciadamente en los últimos años lo han perdido. Y yo, por mi parte, después de todo lo que os he contado, te paso la palabra a ti y ya lo comentas. Bueno, veu com valia la pena. Valia la pena tindre a Rubén i que ens contara tot això, que això després ho hem de traslladar, i a veure, em tinc el director de campanya, no vaig a dir res que no puga dir, però això ho hem de traslladar perquè la gent sàpia. Ho farem en paper i ja ens encarregarem des del partit a nivell autonòmic de fer-ho arribar a la gent, no? I com en Nules són molt aplicats, doncs aquesta revolució fiscal, aquesta reforma fiscal, també l'assumim com a pròpia i la volem fer a nivell local. Jo vos dono, i es comença donant-vos datos, perquè el dia que vam fer la presentació de la candidatura, molts me diuen, quantes coses dius? Massa coses? Doncs vos dono datos. L'Ajuntament de Nules, l'exercici passat, va aprovar un pressupost de 14 milions d'euros. En l'actual exercici, el pressupost és de 18 milions d'euros. Ens trobem que de l'anterior exercici a este hi ha un remanent de tesoreria de 5 milions d'euros. Què vol dir remanent de tesoreria? Que d'aixòs 14 milions de l'exercici passat n'hi ha 5 milions que no s'han gastat. Llavors, ells ara ixen dient que hem augmentat 18 milions d'euros, que ara anem a tindre 5 milions per a gastar. Quin és el plantejament del grup popular durant tota la legislatura? De tots els companys que han estat en el grup popular. Baixeu impostos.
Si anem tan bé econòmicament, si tenim uns remanents tan bons de tesoreria, baixem impostos. Bueno, doncs en l'últim pleno en el de pressupostos, el Partit Popular planteja la rebaixa de la plusvalia. La plusvalia que és d'aplicació inmediata, no del 1 de enero del año siguiente, sinó d'aplicació immediata. A partir del mes següent a aquesta aprovació s'aplicaria la plusvalia en morts, en totes les herències, en totes les transmissions del poble de Nules. Doncs ens diuen que no. Això suposa per l'Ajuntament de Nules 100.000 euros de 18 milions d'euros. 100.000 euros és el que se va recaudar l'any passat per plusvalia en Nules. Tan descabellada és la proposta d'eliminar la plusvalia? Doncs, a més de l'impost autonòmic que se bonificarà al 99%, quan nosaltres governem eliminarem la plusvalia per a baixar la pressió fiscal al ciutadà. Si és que se trata d'això, de fer la vida més fàcil, perquè ho han mamat això. Nosaltres això mos ho creem perquè quan hem governat ho han fet. Per tant, sí que és cert, i avui anunciant en redes socials esta conferència, ha hagut alguns que me diuen que el Partit Popular quan governó Rajoy i tal, és que alguns vam alçar la veu en contra d'algunes pujades d'impostos que se van fer en aquell moment, però eren necessàries i a la vista està de tot el que va passar i lo bé que mos va anar gràcies a allò. Però és que això no és la política del Partit Popular. La política del Partit Popular és baixar impostos i facilitar la vida a la gent. Per tant, a més de la plusvalia, que ja vos dic que serà, i me compromet davant de tots vosaltres, a que serà la primera medida que aprovarem en el pleno de l'Ajuntament, serà l'eliminació de la plusvalia en Nules, baixarem la contribució. Per què? Perquè l'IBI en Moncofa, ho vaig dir el dia de la presentació, està al 0,55. En Onda, al 0,61. En Nules, al 0,85. Es pot baixar la contribució, no? Onda i Moncofa no van tan mal. Bé, doncs això és una altra de les medides que aplicarem. Després, per a monoparentals, igual que per a numeroses, anem a bonificar el 50% de l'IBI, a més d'eixa baixa. Anem a revisar l'impost de vehicles, que això ens afecta a quasi tots. Anem a revisar l'ordenança de Vados, aquesta ordenança tan comentada per tots. Anem a revisar aquesta ordenança de Vados. I anem a bonificar el 50% dels preus públics als pensionistes, de tots els preus públics, perquè ara tenen 0 bonificacions els pensionistes en Nules, 0. A més d'això, vam plantejar en l'últim pleno, en aquest pleno de pressupostos, 20.000 euros d'ajuda per a malalties rares, que és una de les mesures que se comentaven que a nivell autonòmic se van a tindre en compte. Doncs a nivell local, nosaltres també anem a ajudar en una línia d'ajudes a les persones, a les famílies que pateixen malalties rares. Demà tindrem la roda de premsa on exposarem tota la planificació dels temes socials i dels temes d'inclusió. Però jo crec que avui també era important remarcar això, que les persones que necessiten l'ajuda de l'administració no tenen que vindre a cridar a la porta de l'administració. Té que ser l'administració la que s'adelante i li diga jo estic ahí, perquè sé el que necessites, perquè treballe pel ciutadà, no estic a l'espera que el ciutadà me demande les coses. I aquesta és una miqueta la idea. Nosaltres, al final, el que volem és impulsar Nules. En recordeu-vos de les xifres que vos ha dit? De 14 a 18 milions, però d'aixòs 14, 5 milions de remanent. Com anem a aconseguir tota aquesta baixada? Clar, vols fer moltes coses, això suposa una disminució d'ingressos, evidentment tenim
aquest remanent que juga i que fluctua durant els exercicis i s'ha pujat de pressupost, però, evidentment, de tots és conegut el gasto, la desmesura que hi ha en l'Ajuntament. Això no és una crítica perquè sí, és a dir, tots veiem molts gastos innecessaris en Nules durant aquesta legislatura, totalment innecessaris. Per tant, anem a fer una auditoria, només entrem per a valorar quina és la situació, cridarem a la interventora i a la secretària per a que el primer que facin siga passar-nos l'estat actual dels comptes de l'Ajuntament i eliminarem, el primer, tots aquests gastos, tots aquests comilones, tot aquest populisme que durant aquesta legislatura ha governat en l'Ajuntament, perquè creiem que els diners tenen que estar en la butxaca del ciutadà, que és on millor estan, que és on millor se gasten i que és el que millor sap gastar-los on li dona la gana. L'Ajuntament té que deixar de dir-nos com i què i a on se té que anar i no, sinó que aquests diners te'ls té a tu que descomptar per a que tu te'ls gastes on vulguis. I, evidentment, si te'l gastes en el comerç local, doncs millor que millor, que d'això se trata. Però això és una miqueta la idea, no? Jo pense que en la reforma fiscal que el president Mazón aplicarà en la Comunitat Valenciana i en la revolució fiscal, reforma fiscal que aplicarà el Partit Popular en l'Ajuntament de Nules, el ciutadà de Nules hi serà molt més beneficiat. En això també serem molt més competitius i això farà que moltes famílies que busquen piso, miren a veure on anar, vegen en Nules aquesta ciutat d'oportunitats, aquesta ciutat per a les famílies, aquesta ciutat d'impostos baixos on poder establir-se. I això també farà que ens beneficiem tots de tindre més gent i més habitants. Així que, si teniu alguna pregunta, jo, per la meva part, jo sí que ha sigut breu, Preguntes? No? Tot clar? Bueno, pues ara tenim que transmitir-ho. Bueno, pues muchísimas gracias. Gràcies a tots.